o esos sentimientos están de alguna manera relacionados con lo que pensamos. ¿Y qué solemos pensar? Nos enfocamos en la incertidumbre, no sabemos qué va a pasar, y si me pasa eso, y si me contagio, y si mi mamá o mi papá fallece por contagio, ¿qué va a hacer de mi vida? ¿Qué me va a pasar a mí? Toda esa idea que uno tiene acerca de lo que no conoce genera temores, y esos temores generan conductas que de alguna forma expresan la ansiedad, el temor, la angustia. Algunos no solo sienten temor, sino que junto al temor viene el enojo de poder decir, ¿por qué siento esto? No quiero sentir esto, ¿por qué me pasa esto a mí? Y terminamos discutiendo, terminamos peleando, terminamos de alguna manera bronqueándonos con nosotros mismos o con la gente a nuestro alrededor. Y uno no dice, pero ¿por qué te portas así? ¿Por qué tienes que actuar de esa forma? Y uno piensa y dice, es que es adolescente. Falso, no es porque sea adolescente, es porque no ha reconocido las emociones que siente y no le está dando un cauce para que esas emociones puedan ser bien dirigidas. Yo tengo aquí, por ejemplo, mi cajita que yo le he llamado primeros auxilios psicológicos, ¿no? Esta cajita, por ejemplo, tiene diversos elementos que me ayudan a manejar las emociones que tengo. El estrés, por ejemplo, a través de una pelotita de esta antiestrés, ¿no? Tengo algunos, por ejemplo, de estos corazoncitos que son posits con mensajes alentadores, como por ejemplo que dice, calma, esto también pasará. Tengo una botella de plástico que la he doblado porque cuando uno tiene mucho enojo y mucha energía acumulada, el enojo es energía acumulada, necesita sacarla de sí, entonces aplastando una botella, la botella no se queja. Y de esa forma deja que se libere esa tensión que uno tiene. Y también hay algunos mensajes, por ejemplo, como el poder identificar las cosas que estoy sintiendo, ¿no? De alguna manera esto me ayuda a poder generar en el adolescente la oportunidad de descubrir y ponerle nombre a lo que siente. Nótese esos tres componentes. Hay cosas que pensamos, hay cosas que sentimos y hay cosas que hacemos. La mayoría quiere cambiar lo que hacemos sin darse cuenta que lo que hacemos es consecuencia de lo que sentimos o de lo que pensamos. Por eso es que el autor de Efesios dice, renovaos el espíritu de vuestra mente. Él no dice cambien su manera de comportarse, dice cambien su manera de pensar. Como consecuencia de cambiar su manera de pensar, entonces, cuando aprendamos así de Cristo, entonces podemos cambiar nuestra manera de vivir. De allí la importancia de la inteligencia emocional. Veamos entonces cómo es que se forman nuestras interpretaciones, cómo es que nosotros llegamos a pensar en lo que pensamos. Aquí hay dos fuentes importantes que tenemos que aprender a identificar. En realidad son tres fuentes, pero las dos más principales es lo que recibimos como mensajes que son trasladados a través de nuestros padres. Los mensajes que nos dice mamá o los mensajes que nos dice papá. Mira, hijo, te dice el padre, ¿no? Mira, hijo, si tú sigues así, vas a salir perdiendo. Mejor tienes que aprender a comportarte de una mejor manera. Ese es un aprendizaje que el niño tiene y dice, bueno, mejor me comporto porque si no me cae. Pero hay otros que no tienen ese mensaje. Hay otros que le dicen, ¿te das cuenta lo inútil que eres? Para nada sirves. Por eso estás así, pues ya ves, por eso estás así. Y ese mensaje se queda grabado también en el corazón y en la mente de un adolescente. Si no, usted póngase a pensar y pregúntele al adolescente cuántas veces al día tu papá o tu mamá te llama la atención. Dígales que le ponga un número, que sean cuántos, 5, 10, 20 veces al día. Y luego pregúntele cuántas veces al día tu papá o tu mamá reconoce lo bueno que haces tú. Tal vez ya no llegue ni a 5, tal vez solo sean 3 o 2. Entonces, si podemos proyectar los mensajes en el tiempo, ¿cuántas veces al mes podría recibir mensajes de que no está haciendo algo bien? Si, por ejemplo, son 10 veces al día que le llama la atención, al mes, ¿cuántos son? Son 300 veces al mes el niño o el adolescente recibe el mensaje de algo que no está haciendo bien. Y si, por ejemplo, le preguntamos cuántas veces el papá o la mamá reconoce algo bueno en ellos, si fuera solamente una vez o dos veces, serían pues 60 veces al mes
que tiene el mensaje en su cabecita de que algo está haciendo bien. Ahora pregúntese cuál pesa más. ¿Pesa más lo que él sabe que hace mal o pesa más lo que él sabe que hace bien? Si usted tiene hijos pequeños, aprenda esta lección, porque lo que necesita reforzar en su hijo es las cosas que hace bien. Usted dirá, sí, pero se porta malcriado y él merece ser tratado así. Ningún adolescente merece ser tratado así, porque está en un proceso de aprendizaje, de apertura, de aprender lo que pasa en su interior. Por eso se vuelven algunos también incluso hasta rebeldes. Los llamamos rebeldes, pero en realidad no es rebeldía. Lo único que están aprendiendo es a cuestionar, porque están aprendiendo a usar su cerebrito para saber si deben obedecer o no quieren obedecer. ¿Por qué? Porque desde niños les enseñamos la obediencia ciega. Aquí haces lo que papá dice, punto. No se le dice más. Y por eso pues se cuestionan. Cuando llega a los 11 años, 12 años, dicen, no, pues ¿y por qué yo lo tengo que hacer? ¿Y por qué no le mandas a mi papá? ¿Y por qué tengo que tender mi cama si de nuevo voy a volver a dormirme y voy a estar de nuevo extendiendo la cama? ¿Y por qué me tengo que bañar si ya me bañé ayer? Y esos cuestionamientos en realidad son parte de su formación de identidad, pero no lo entendemos así y lo que hacemos es juzgarlos. Estos mensajes recibidos de papá y de mamá se juntan con las influencias que la cultura del momento intenta amoldar al adolescente. Las películas en Netflix, las series de televisión, los youtubers y sus mensajes, todo eso son influencias que también vienen a la cabecita de un adolescente y comienza a transformarle la forma en que él reflexiona. Ese es el tercer componente. Entonces, los mensajes de papá, los mensajes de los medios de comunicación, los amigos, las películas, etcétera, generan en él una interpretación y esa experiencia que él vive con cada una de las cosas que va pensando y reflexionando van construyendo su forma de pensar, lo que genera un supuesto, no una realidad. Yo les digo siempre a los adolescentes, les enseño esto con lo que trabajo en la oficina. Siempre les digo, ¿qué es lo que ustedes ven aquí? Y si ustedes se dan cuenta allí, lo que hay es un par de renitos, detrás de ellos un árbol en una esfera con agua por dentro, ¿no? Entonces, si yo lo muevo, ¿qué es lo que aparece? ¿Se da cuenta que aparece? Como pedacitos de nieve, ¿no? Algunos dicen que es una referencia a la nieve. Ok, pero si yo le pregunté al principio, probablemente no lo vio. Solo cuando lo muevo es cuando usted puede verlo. Lo mismo son nuestras emociones. Nadie lo ve hasta que alguien nos mueve. Y los adolescentes son muy movidos por la gente a su alrededor. Entonces no saben cómo actuar porque están saliendo demasiadas emociones juntas y le ponen un nombre, el nombre que conocieron de acuerdo a lo que papá les dice o de acuerdo a lo que las películas les dicen. Por eso es que hay tantos adolescentes que confunden amor con atracción, o amor con pasión, o amor con capricho, porque le ponen ese nombre de amor a algo que ellos no entienden que tienen, como el capricho. Por eso a mí no me gusta hablar de enamoramiento adolescente porque no existe el enamoramiento adolescente, lo que existe es el hormonamiento adolescente, porque son guiados más por las hormonas que por el amor. Pero si no le enseñamos a los adolescentes la diferencia entre disfrutar del amor o despertar el amor y el despertar de sus hormonas, nunca van a entender la diferencia y todo el tiempo van a estar confundiendo el amor con la atracción física o simplemente con la condición que van aprendiendo en el momento que la televisión le da. Por eso es que hay también confusión incluso en su propia identidad, porque si un día sale soñando, pensando que le gusta a alguien de su mismo sexo, la sociedad, la cultura le da la influencia de decirle, entonces eres homosexual, ¿no? O eres gay o eres lesbiana, solo porque en su cabecita todavía no le han puesto los nombres adecuados a lo que merece tener un nombre muy particular. Eso hace de que ellos comiencen a tener valoraciones subjetivas a las cosas que viven. ¿Qué significa una valoración subjetiva? Es una forma de ver la vida, algo que le lleva a poder darle un nombre a lo que va viviendo. Y esa valoración lo aplica en función de lo que ven en ellos mismos, en función de lo que hacen o ven a la gente hacer,
o en función de lo que esperan acerca del futuro o de lo que necesitan. Esa condición es la que lleva a pensar, ah, si es que esa chica me mira, entonces es porque quiere algo conmigo. Es su propia valoración subjetiva, no es algo real, por ejemplo, pero esa condición de poder creer que es algo así, entonces le hace pensar, si me mira es porque quiere algo conmigo. O si yo le insisto a la chica para salir y ella no quiere, es porque se está haciendo la difícil y tengo que insistir más o tengo que hacer violencia en algunos casos. De allí la importancia de poderle poner un nombre apropiado a lo que sienten, incluyendo no solo las emociones, sino en este caso las cosas que va conociendo. Si un adolescente ha vivido violencia familiar, por ejemplo, para él es normal saber que una mujer o un hombre puede ser golpeado en casa, o que si alguien quiere que me hagan caso, tengo que golpear más fuerte. Lo aprendió en casa. Y al aprenderlo, lo que hace es poder de alguna forma replicarlo en la medida que va avanzando. Dicen los estudios que el primer amor se vive a los 14 años. Los 14 años se vive el primer amor, pero la primera señal de violencia se vive a los 16 años. A los 14 años ya hay un desarrollo neuropsicológico mucho más avanzado que un niño de 11 o 12 años. A los 14 años ya él está cuestionando la vida y cuestionando todo lo que pasa. Si para los 14 no tiene un nombre propio de lo que está sintiendo, puede causar una confusión y terminar, como ocurre muchas veces, adolescentes embarazadas con enfermedades venéreas. Yo he tenido acá en consulta la atención a algunas adolescentes de 15 años embarazadas y con el virus papiloma humano. Entonces, no se imaginan todo lo que ocurre en una vida adolescente. Usted dirá, sí, pero en las iglesias no hay enamoramiento adolescente. Yo sé que no lo hay, pero por el momento, cuando usted no lo sabe, y hay muchos adolescentes que incluso ya se iniciaron sexualmente dentro de la iglesia y con otra hermanita en el nombre del Señor. No sé de qué Señor, pero suele ocurrir. Así es que es un tema que necesitamos hablar, pero no desde lo prohibitivo, no desde lo que Dios prohíbe, sino desde lo que Dios promueve. Porque para hablar de sexo no podemos separarlo del amor. Y es importante entender que toda relación sexual implica relación, la conexión emocional. Estamos hablando de ese tema, por eso lo traigo a este momento, es la conexión emocional, pero también la parte física, erótica, que en la etapa de la adolescencia es guiado por la hormona más que por el afecto. Mientras que lo relacional, lo afectivo, no hablamos de eso. O nos quedamos callados y solamente nos enfocamos en lo que está mal o en lo que no deben hacer, o simplemente no decimos nada. Y nos olvidamos de Proverbios cuando dice que debemos aprender a vivir con nuestra pareja en una forma tan tierna, comparándola con un venadito, como dice, ¿no? Si se da cuenta, Proverbio le pone nombres a las condiciones que el adolescente o joven siente. De ahí que la importancia de trabajar con los adolescentes en Proverbios es sumamente importantísima. Ahora, esta es una condición relacionada a lo que piensan, pero ¿cómo afectan nuestras emociones? Y aquí viene otro tema. Ya vimos lo que pensamos, ahora lo que sentimos. Miren, es importante que podamos aprender cada uno de nosotros a poder entender que las emociones no son ni buenas ni malas, solo son emociones que nos hacen sentir cosas agradables y emociones que nos hacen sentir cosas desagradables. Sin embargo, son condiciones que nos ayudan a adaptarnos al momento donde estamos. Dentro de las emociones agradables está la felicidad, el placer, la calma, el amor. Y las emociones que nos hacen sentir cosas desagradables generalmente están la tristeza, el enojo, el temor, la desconfianza. Pero no es porque esté mal sentir temor, no es porque esté mal sentir enojo. Es más, la Biblia nos dice que podemos airarnos, pero no pecar con nuestra ira. Entonces no está mal sentir enojo, no está mal sentir tristeza. Hasta el mismo Señor Jesucristo se entristeció con las condiciones que vivió. Pero ¿qué pasa si estas emociones se van a su nivel máximo? Y por eso es que lo puse en este diagrama, que más parece un electrocardiograma, ¿no es cierto?
¿Por qué? Porque esas emociones que tenemos pueden ir hasta su nivel más elevado, convirtiéndose en no solo emociones agradables, sino súper agradables, o desagradables que se vuelven súper desagradables. Entonces, la felicidad se vuelve euforia, la calma se vuelve indiferencia, ya no me importa lo que está pasando. El placer se vuelve un placer exacerbado y el amor se convierte en dependencia. Lo mismo con las emociones desagradables en algún momento. La tristeza se convierte en depresión, el enojo se convierte en furia y en algunos casos termina en violencia. La desconfianza es lo que genera los celos. El temor genera el pánico. Si usted se da cuenta, yo he puesto una escala de valoración del 0 al 100. Si usted se da cuenta del 0 al 50 hacia arriba o del 0 al 50 hacia abajo, son emociones adaptativas y por tanto tenemos que enseñar a los adolescentes a aceptarlas. Porque hay muchos adolescentes que no aceptan la emoción de tristeza, por ejemplo, a la emoción de cólera, por ejemplo. Y como no lo aceptan, lo acumulan hasta explotar. Y eso es lo que causa daño. Cuando esas emociones se acumulan, se van elevando, pasan el nivel 50, pasan a 60, 70 o a 100 y se convierte en una emoción desadaptativa. Ya no te ayuda, sino más bien te controla, te maneja. Ya no eres tú controlando tu emoción o manejando tu emoción, sino dejándote manejar por ella. De allí que tenemos que aprender a enseñarles a nuestros adolescentes que las emociones tienen variaciones. No es lo mismo sentir un día tristeza que al otro día sentir depresión, o melancolía, o nostalgia, o incluso el temor se convierte en preocupación. Son diferentes sentimientos, son diferentes emociones. Y por eso hay que darle un número. Yo siempre le digo a los chicos, vamos a ponerle un número a lo que sientes. Dime lo que sientes y ponle un número. Del 1 al 100 o del 1 al 10 si lo quiere para eliminar un 0. Ponle un número y si el número está por encima del 5, entonces significa que eso que sientes es muy intenso y te puede estar controlando y no te has dado cuenta. Pero si el número que le pones es del 5 para abajo, significa que es una emoción que te está ayudando a adaptarte al medio ambiente donde estás. Por ejemplo, hay muchos adolescentes que tienen miedo de exponer un tema cuando estaban en el cole o de poner la cámara, de encender la cámara. Por ejemplo, no sé si ahorita hay muchos adolescentes, pero de repente los que tienen las cámaras apagadas son adolescentes que tienen temor de presentar su rostro frente a una cámara. Entonces yo le digo, ¿qué es lo que sientes? No, qué roche, profe, no, qué roche. Ok, ponle un puntaje a tu roche. ¿Es un roche menor de 5 o mayor de 5? No, es un roche menor de 5. Entonces vamos a prender la cámara por 5 minutos y después si quieres la apagas. Y ese desafío hace que el adolescente pierda su temor y que pueda vencerlo. Pero cuando alguno dice, no, profe, el temor está en 9, profe, no, qué roche, porque te ha salido un grano en la cara, no te has bañado hoy día, por lo menos por la tecnología ya no se huele, así que nadie te va a oler en este momento. Pero se quedan pensando en que esa emoción está por encima de lo que es esperado. Y de esa forma se tiene que poner las pilas para poder abordarlo. Así es que poniéndole un número a la emoción, le ayudamos al adolescente, al joven, a poder identificar lo que siente y saber cómo manejarlo. Luego tenemos también, finalmente, la forma en que reaccionamos. Y esto tiene que ver básicamente con la sumatoria de lo que interpreto a través de mis pensamientos, de esa valoración subjetiva, y lo que siento a través de las emociones, las sensaciones, etc. Por ejemplo, si yo pienso o me recuerdo que algo está pasando y yo digo, ¿qué me está pasando? No sé qué cosa pasa con el COVID o con que estoy con tos o que estoy estornudando, automáticamente voy a sentir temor. Y si ese temor comienza a generarse a través de eso un recuerdo de algo que viví o una noticia que escuché, automáticamente de nuevo pasa la interpretación o el pensamiento y voy poniéndole nombre a lo que siento. Entonces comienzo a decir, uy, no, estoy tosiendo, algo me está pasando, uy, no puedo respirar, ¿qué me está pasando? Seguro ya me contagié, ¿y ahora qué va a pasar? Y todo eso se vuelve un bucle tan grande que termino respondiendo con ansiedad, con pánico, o en el caso de la ira, del enojo, de la irritabilidad,
voy terminando o hasta con resentimiento. Porque se junta lo que pienso con lo que siento, ambos, pero también con aspectos situacionales que en algún momento viví o cosas que escuché, el contexto en el cual estoy, eso también influye. ¿Y cómo es que termina reaccionando un adolescente con todo esto? Ya hemos hablado de varias reacciones, pero quiero que le pongamos atención y Caleb, no sé si tú me avisas cómo estoy con el tiempo para poder avanzar o vemos de poder trabajar alguna actividad en esto, ¿no? De alguna forma el hecho de cómo reaccionamos tiene que ver con el cambio neurológico que hay en la vida de un adolescente. ¿Cómo es el cerebro de un adolescente? Primero que nada, hay tres áreas que son de suma importancia comprender en la vida de un adolescente. Primero, su sistema límbico, que es una forma en la que se convierte como en un decodificador de la vida emocional del adolescente. El sistema límbico es lo que lo mantiene alerta. Le digo algo, el cerebro humano se desarrolla entre los 5 primeros años en el 90 a 95% y se va reafirmando todas sus funciones hasta los 10 u 11 años, durante todo ese tiempo hasta el 90 o 95%. Entre los 11 años y los 25 más o menos, llega a formularse, llega a desarrollarse ese 5% restante que hacía falta. Es la zona cerebral la que comienza a crecer de una forma abismal entre los 11 y los 25 años. De tal manera que algunos dicen que el adolescente primero siente y después piensa. El adulto se supone que primero piensa y después siente y después termina haciendo. En el caso del niño, primero hace algo, después lo siente y después lo piensa. El adolescente no, primero siente, piensa y después lo hace. Entonces, es más, algunos primero sienten, luego hacen las cosas porque lo sienten y recién después piensan. Entonces, esta condición lo vuelve hiperreactivo, lo induce a la conducta continuamente porque su sistema límbico está desarrollándose a 1000 por hora, está conociendo nuevas cosas emocionales. Si no le pone un nombre, no va a saber qué es lo que está viviendo y va a resultar de alguna manera controlado por esa vida emocional. El segundo sistema que se desarrolla en la vida de un adolescente es el sistema de recompensa, que le llaman el centro del placer. Es lo que le motiva a salir adelante, lo que hace ser curioso, lo que le hace buscar el placer o buscar el riesgo. Por eso es que los adolescentes son muy arriesgados, porque neurológicamente su cerebro a nivel de sistema límbico le ha hecho conocer cosas nuevas y al nivel de sistema de recompensa le ha hecho sentir cosas nuevas. Entonces, en la medida que va sintiendo todo esto, se vuelve muy impulsivo, se vuelve muy curioso y le lleva a tener esas conductas de alto riesgo. Y el tercer componente, yo tengo aquí, permítanme mostrarle, un cerebrito que es lo que uso generalmente con mis adolescentes o con la gente que trabajo, en donde les explico que esta parte de aquí es la parte de la frente y esta parte de aquí atrás es la parte de aquí atrás del cerebro. En esta zona se le llama la corteza prefrontal, que para un adolescente llega a desarrollarse alrededor de los 25 años. En otras palabras, esta zona del adolescente del cerebro, en esta zona del cerebro adolescente, en la parte frontal, está en pleno proceso de construcción en su nivel de funcionalidad. Y allí, ¿qué tenemos allí nosotros? La capacidad de planificar, la capacidad de regular, la capacidad de decidir, de analizar las cosas que nos pasan. Aquí es donde nosotros primero simulamos la experiencia antes de hacer. Pensamos en las consecuencias y decidimos hacer. Esa zona en el cerebro de un adolescente está pequeñito, está inmaduro y por eso no llega a tener la fortaleza suficiente para frenar la conducta. Si nosotros como líderes no nos damos cuenta de esto, vamos a estar insistiendo tanto en el adolescente, en pidiéndole cosas que él no puede hacer y que finalmente lo van a terminar frustrando peor. ¿Cómo se desarrolla esta corteza prefrontal? Es a través de la experiencia, es a través de la capacidad cognitiva, es a través de lo que el adolescente aprende para ponerle nombre a lo que siente, su sistema límbico, y a lo que hace con su sistema de recompensa.
Si la corteza prefrontal en un adolescente es estimulada para poder aprender todo lo que está pasando, y por eso el libro de Proverbios habla al joven, esa condición le ayudará a poder tener control de su conducta. Los judíos, por ejemplo, cuando cumplen el Bar Mitzvah, lo que hacen es a los 13 años de edad, ellos no tienen adolescencia, a los 13 años ya cumple sus 13 años, se vuelve mayor de edad. ¿Por qué? Porque previamente han estimulado su corteza prefrontal. ¿Cómo? Aprendiéndose de memoria la ley de Jehová. Solo aprendiendo la ley, ellos pueden discernir y diferenciar qué conductas son las buenas y qué son las malas. Su sistema límbico lo va a impulsar a vivir esas conductas agradables o desagradables en algún momento, pero su corteza frontal le va a decir, y por eso Eclesiastés escribe, vive joven tu juventud, pero tienes que saber que de todo ello vamos a dar cuentas a Dios. Entonces tiene libertad, pero sabe usar su cabeza. Todo me es lícito, diría Pablo, mas no todo conviene. Hay que pensarlo bien, porque no todo es conveniente. Esa corteza prefrontal es la que menos hemos ayudado a nuestros adolescentes en estos tiempos, porque los hemos puesto llenos de música, que no está mal, pero nos hemos enfocado en la diversión, nos hemos enfocado en las dinámicas de grupo, nos hemos enfocado en todo lo que podemos hacer para divertir al adolescente, pero sin un aprendizaje real de lo que es la palabra de Dios y de lo que es la experiencia de vida. ¿Por qué? Porque hemos usado las experiencias de vida más como un libro que por una experiencia real. Jesucristo se llevaba a sus apóstoles a vivir la experiencia en el día a día. Nosotros los queremos meter a la iglesia, a los adolescentes, para decirles qué hacer y qué no hacer, cuando el adolescente necesita experimentar. ¿Por qué no decirles a ellos, por ejemplo, que vean una película, una serie que está prohibida para todos y que definitivamente lo va a ver, porque mientras más prohíba algo, más se va el adolescente a estimular de verlo? Pero para poder hacer un análisis de esa película, de esa serie, de esa canción que escuchan, entre el grupo, el sábado que nos toca reunión, vamos a analizar la canción Las Cuatro Babies de no sé quién. O vamos a hablar sobre determinada película que están dando, 13 razones. Este sábado vamos a escucharlos a ustedes hablar cuál es su explicación o cuál es su argumento sobre esta película. Y le damos estímulo a esa corteza prefrontal para que pueda aprender a probar las cosas en su mente antes de probarlas en la vida real. Luego tenemos que esto, por ejemplo, nos ayuda a poder entender este iceberg de las emociones. Ustedes saben que el iceberg solo se ve el 10%, la punta del iceberg, ¿no? La montaña de hielo que está sobre el mar, ¿no? Solo se ve el 10%. Solo podemos ver las reacciones y cómo se comporta el adolescente. Pero dentro de lo no observable hay emociones, hay pensamientos, hay necesidades, hay una identidad que también necesitamos poder aprender a prestarle atención. Por eso es importante la inteligencia emocional, para aprender a reconocer estas emociones, estos pensamientos, estas necesidades, aprender a aceptarlo, aprender a utilizarlo y expresarlo de una manera saludable. Voy a seguir avanzando porque ustedes tienen este material, lo van a tener. Bueno, Jesús, por ejemplo, rapidito, ¿cómo es que expresó sus emociones? ¿Jesús expresó alegría? Seguro que sí. Hay algunas como que dice Lucas 10:21 que Jesús se regocijó, Mateo 11:25 que Jesús dice que alaba al Padre como señal de alegría y regocijo. ¿Habrá sentido desagrado Jesús? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, no los tengo aquí en visto, no los veo, algunos tienen su cámara apagadita, pero ¿Jesús habrá sentido desagrado? ¿Hay algún momento que usted reconozca en que Jesús haya sentido desagrado? ¿Se anima a conversar conmigo? ¿Están ahí? Claro que Jesús sintió enojo, sintió ira. Desagrado me refiero, desagrado. ¿Sintió desagrado? Pastor, buenas noches. Buenas noches, Sí, Elvira, adelante. Cuando en el templo, ¿no? Estaban, eso como dijo Jesús, ustedes han convertido mi casa en una cueva de ladrones. Ok, ¿eso es desagrado o eso es ira? Eso es ira. Creo que fue ira. Muy bien. Eso es ira, no es desagrado. Desagrado
el Hay menor. un El momento, desagrado es el rechazo, es el decir, no me hay un, gusta esto. Jesús hay habrá un sentido momento, desagrado. hay un momento en la higuera, Cuando, cuando En la Jesús ve la higuera, higuera, cuando se quedaron la ya, dormidos higuera los que no tiene discípulos, frutos, en el momento bien, que Joseph, Jesús ve que la higuera no tiene frutos, dice una cosa, dice, esta higuera es maldita, y la compara, y ajá, hace un paralelo bíblico con el pueblo de Israel que no daba frutos. eso es desagrado, rechazo. Stephanie decía hace un momento sobre cuando encontró a sus discípulos durmiendo justo en el momento en el que él se sentía mal, ¿no? Nótese que el desagrado es una condición de rechazo, sí, de molestia, de incomodidad. No me gusta esto. ¿Cuántos aquí tienen hijos adolescentes? ¿Alguna tiene hijos adolescentes? Le pregunto esto sí, yo. porque veo tu mano levantada, Liliana, genial. ¿Cómo te sentirías tú, Liliana, si es que tú le pides algo a tu hijo y tu hijo te dice, ¿qué tienes conmigo, mujer? Me gustó mucho cuando una vez mi hija me dijo, no sé qué, mujer, pero en son en son de broma, ¿no? Porque Claro, claro que sí. mi hija es una lindísima persona, Seguro. no ha salido a mí, no ha salido a mí, que conste. Este, Pero ¿cómo se sentiría que le diga, me ¿qué encantó tiene primero, conmigo, porque es que mujer? me lo dijo con ese tono, no sé qué cuánto estaba hablando, ya pues mujer, me dijo, y me Ya fue, encantó porque mujer. la noté que ya crecía, ¿no? Ajá. Cuando fuimos al cine, me dijo, mamá, qué guapo ese actor. Sentí algo en mi estómago, unas maripositas, pero me encantaba cómo iba creciendo. Seguro. Pero sí, pero la pregunta va en otro sentido, en otro tono. Sí, Algo sí, así como algo que no te metas. desagradable, ¿no es cierto? No. Lo digo, Liliana, lo digo porque Jesús le dijo eso a su mamá. ¿Qué tienes conmigo, mujer? Mi hora no ha llegado. Y es una decisión un poco extraña en el ambiente y en el contexto en donde uno pues se da cuenta que esta petición que le hizo su madre, Jesús le responde con fastidio. Pero esa condición del fastidio, ese desagrado, no significaba que Jesús fuera un maleducado, sino que Jesús fue libre y espontáneo de expresar sus emociones, cosas que nosotros no hacemos. Hace un momento les decía que hay emociones que nos hacen sentir agradables y que necesitan ser aceptadas. Y muy pocos de nosotros aceptamos la emoción que tenemos. Porque Jesús lo aceptó, se sentía incómodo, se sentía fastidiado y dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Mi hora todavía no ha llegado. Y eso no hizo que María se sintiera ofendida, como muchas madres de familia que dicen, ¿cómo has hablado así a tu madre, a la que te dio a luz? ¿Cómo le dices esas cosas? Y muchas veces estamos en esa condición justamente porque no nos hemos atrevido a reconocer a las emociones, como la incomodidad, por ejemplo, como el desagrado, como algo natural en el ser humano. Es más, cuando se recuerdan, y aquí está en Marcos capítulo 9, se acuerdan de cuando una madre de familia trajo a los discípulos para poder recibir sanidad para su hijo y los discípulos no pudieron hacer nada. Y le dice, maestro, he traído a mi hijo a tus discípulos y ellos no han podido hacer nada. Y el maestro, ¿cómo les dice? Ay, esta generación, ¿hasta cuándo los habré de soportar? Y ¿te imaginas tú tener al pastor Caleb, pastor Caleb, ¿cómo hacemos? No he podido entrar a tiempo. Y Caleb diga, ay, esta generación, ¿hasta cuándo los voy a soportar? Y uno dice, uy, ¿qué le pasó al hermano Caleb? ¿Qué le pasó? Se salió de sus casillas. Y no, es una emoción natural que todos nosotros tenemos como respuesta a algo que nos incomoda. Y Jesús no dejó de sanar a ese muchacho solo porque estaba incómodo, pero tuvo la libertad de expresar esa emoción, como también la emoción de la tristeza. ¿En qué momento Jesús estaba triste? ¿Se recuerdan? Cuando llora por una ciudad, cuando se conmueve por su amigo Lázaro y cuando se entristece, dice la palabra, en gran manera. O sea, ya Jesús no solamente estaba triste, su tristeza había crecido a un nivel tan intenso que le hizo sudar sangre, que le hizo juntar la tristeza con el temor, con la angustia. Jesús teniendo miedo, ¿se imagina usted? Jesús teniendo miedo de ir a morir, porque era ser humano totalmente.
Y no se limitó a sentir miedo, no les dijo, muchachos, no se preocupen, yo 3 días nomás estoy muerto y después me levanto, tranquilos, nomás vamos a esperar con fe, vamos a esperar con fe, no pierda su fe. No, Jesús les dijo a esos 3 que estuvo con él, mi alma está angustiada hasta la muerte. En otras palabras, le estaba diciendo, tengo miedo de morir, tengo mucha angustia. No quiero pasar por esto. Miren cómo, y les estoy explicando esto de Jesús, porque esa es la manera de expresar lo que sentimos. El error más grande que hemos tenido como iglesia es clasificar a los hermanitos emocionales como carnales, cuando la emoción es un aspecto natural del ser humano. No son carnales. Carnales los que les pusieron la etiqueta de carnal, pero no el que la experimenta. Dios es un Dios emocional, un Dios que llora, un Dios que ama, un Dios que cuida a sus hijos como una madre, como una nodriza que cuida a su niño. Es una condición en la que el mismo Señor Jesús se permite ser vulnerable ante sus 3 más íntimos amigos y decirle, mi alma está angustiada hasta la muerte. ¿Qué podríamos decirle en este tiempo a alguien que dice eso? Vamos, hermano, tienes que tener fe, tú no puedes declarar esas cosas. Declara que el Señor te ha puesto ya en triunfo. No puedes tú decir que estás mal. Tienes que decir las cosas que no son como si fueran. ¿Ha escuchado eso alguna vez? Y el adolescente se lo cree, mi hermano. Se lo cree plenamente. Si usted le dice que no puede él manifestar sus emociones, se la cree. Y lo peor que estamos haciendo es anulando su vida emocional. Porque cuando ya no pueda soportar de tanta carga emocional que tenga, va a explotar. Y ahí va a ser las grandes consecuencias. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿en qué momento Jesús sintió asombro? Pues con la fe del soldado romano, con la fe de la mujer cananea y la furia, ya ustedes lo han mencionado, cuando busca librar la casa de su padre. Pero también, y ojo, y esto es algo que muy pocas veces he escuchado en prédicas, que Jesús se indigna. ¿Sabe lo que es indignación? Es una furia elevada. Y se indigna cuando los apóstoles le dicen a los niños que se vayan, que se callen, no pueden estar ahí. Ahí es donde Jesús indignado dice, dejad que los niños vengan a mí. ¿Y qué hacemos nosotros en el culto con los niños? Hermanita, por favor, haga callar a su hijito. Llévelo a la escuela dominical. ¿Qué hace acá, hermanita? Y no nos damos cuenta cómo Jesús estuvo tratando su vida emocional tan libre y tan espontánea que hasta a muchos asustaba. Pregunto, por ejemplo, ¿qué emoción expresa esta cita? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué emoción están involucradas allí? La tristeza, el temor, la angustia. ¿Sabe por qué le pregunto esto? Porque esta es una de las últimas palabras que Jesús dijo en la cruz. ¿Y sabe por qué lo dijo? Pregunto, ¿Dios realmente llegó a desamparar a Jesús? ¿Llegó a abandonarlo? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Sí con su dedito hacia arriba o no con su dedito hacia abajo? No. ¿No lo llegó a desamparar? ¿Están seguros? ¿O sí le llegó a desamparar? Pregunto, si Jesús cargaba en la cruz todos los pecados del mundo, ¿Dios podría estar presente allí? Si Jesús estaba cargando todos los pecados del mundo y Dios es 3 veces santo, Él no puede estar presente allí. Él tenía que irse de ese lugar. Y yéndose, por eso Jesús exclama, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿O por qué me has desamparado? Como dice esta versión. Jesús se sintió abandonado por el Padre, tal y como mucha gente muchas veces se siente cuando Dios no cumple las expectativas que uno tiene. Dios mío, pero si yo oré tanto, ¿por qué mi pariente tuvo que fallecer? Si yo oré tanto por una idónea, mira, Señor, y todavía sigo soltero o solterona. Si yo hice tanto, Señor, yo te serví, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? Y normalmente esto no le enseñamos al adolescente.
El adolescente tiene que saber que tiene la libertad de sentirse incluso desamparado por sus padres, aunque no sea verdad. Porque una cosa es validar la emoción y otra cosa es aprobarla como si fuera algo saludable. Uno necesita aceptarla para luego encaminarla. Y con esto voy terminando porque si no vamos a tener... Jesús emocionalmente inteligente, ¿no? No se guardó ninguna emoción, fue espontáneo y tuvo la libertad de expresar lo que sentía, aunque de una manera regulada. De ahí lo que les decía hace un rato, lo que yo conozco puedo controlar, lo que no conozco me puede estar controlando y lo que me controla me puede estar lastimando. ¿Cómo hacemos, adolescentes emocionalmente inteligentes? Pues ayudándoles a tener la capacidad para redirigir o controlar sus impulsos. Efesios 4:28 dice, el que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. 3 cosas puntuales que necesitamos enseñar a nuestros adolescentes. Lo primero, autoconciencia. El que hurtaba, no hurte más. En otras palabras, darse cuenta de lo que está pasando, de lo que está haciendo, de la práctica que está haciendo. Cámbiele usted si quiere por otro problema. El que hurtaba, bueno, cámbiele pues, ¿no? Un adolescente. El que se masturbaba, vamos a ponerlo así. El que veía pornografía. El que gritaba con sus padres. El que maldecía. El que salía jalado. El que pase lo que pase mal lo que hiciera, tiene que tener autoconciencia. Tiene que reconocer aquellas reacciones poco o nada saludables que ha tenido, para luego reemplazarlo, redirigirlo. ¿Con qué? Con la autorregulación y la automotivación. Reemplazar la conducta, cambiar las reacciones a cosas mucho más saludables. Y finalmente, ¿para qué? Dice Pablo, para que tenga que compartir. Las cosas que vivimos no son solo para nosotros, también incluye a otros. Por tanto, no podemos vivir aislados y solitarios de todos. Tenemos que empatizar y tener habilidades para desafiarnos y tener un propósito mayor que solamente ser el único salvo. Hay que buscar integrar también en este beneficio a otras personas. Y se cumplen los tres elementos que hemos visto: lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Si usted quiere trabajar adolescentes emocionalmente inteligentes, empiece por usted. Empiece a trabajar actividades que lo hagan ayudarse a que el adolescente sepa que lo que siente es diferente a lo que hace. Lo que siente puede sentirlo por sí mismo, eso se llama autoconciencia. Lo que siente puede sentirlo por los demás, eso se llama empatía. Pero lo que siente es diferente a lo que hace. Lo que hace consigo mismo se llama autocontrol. Lo que hace con los demás se llama habilidades sociales. Esto es en resumen lo que tenemos que identificar como inteligencia emocional. Y por eso quería compartir con ustedes todos estos temas y espero que le hayan sido de bendición y beneficio con todo lo que estamos hablando. Muchísimas gracias. No sé si, Caleb, ahora te dejo la posta. viene el tiempo de preguntas y respuestas. ¿Listo? Ajá. ¿Listo para disparar? No me hagan decir, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Tienen preguntas? Adelante, por favor, con sus preguntas o inquietudes. Con todo gusto. Sí. ¿No hay? O las experiencias que tengan que compartir. Si hay experiencias que quieran compartir, aprovechemos ahorita. Estaba pensando, hermano César, siempre yo fui partidaria de que, no sé si equivocadamente, ¿no? De que a los chicos había que explicarles las cosas para que ellos también tengan ganas de obedecer. Una vez un amigo me dice, no, Liliana, porque ellos también tienen que aprender a obedecer, aunque no lo entiendan. Me dice, porque a Dios muchas veces no lo van a entender, pero tienen que obedecer. Me dejó pensando en realidad. Y algo escuché en lo que usted hablaba. Mire, una cosa es obligarlo a hacer algo y otra cosa es convencerlo a hacer algo. Dios no nos obliga,
Dios nos persuade, nos dice que con lazos de amor nos atrajo hacia Él, y nuestra obediencia a Él no es una obligación, es una respuesta a su amor, es una respuesta a su entrega, es una respuesta a su confianza. No hay obediencia ciega para el Señor. No es que tengo que hacerlo y punto. Incluso hasta Abraham, cuando fue a sacrificar a su hijo, no fue una obediencia ciega, porque previamente él ya había escuchado y conocido de Dios, él ya había caminado con Dios, él ya sabía cómo era el Dios en que él creía, porque a lo largo de su vida le demostró su amor, su ternura, pero también su firmeza y su justicia. Por tanto, que él cuando iba a entregar a su hijo, no lo pone como las películas vemos nosotros, donde iba sufriendo, cómo iba a sacrificar a mi hijo. No, él tenía la plena confianza de que Dios haría algo aún hasta cuando él estuviera con el cuchillo en la mano. Por eso es que no hay una obediencia ciega, es una obediencia producto del convencimiento, de la actitud que uno toma frente a lo que sabe que tiene que hacer. De allí la importancia de escuchar sus cuestionamientos de nuestros hijos, sobre todo adolescentes, y además darles una respuesta. Incluso decirles, mira, yo no sé, la respuesta no lo sé, pero lo puedo averiguar. Pero igual tienes que hacer lo que te he pedido. Y también hay que tener la diferencia entre una petición y una exigencia. La mayoría de adolescentes lo que evita son las exigencias, no las peticiones. Si usted sabe cómo pedirlo, el adolescente lo va a hacer. Pero muchos adolescentes se niegan a obedecer porque, por ejemplo, las madres o padres de familia les envían a sus hijos a hacer cosas que ellos mismos no quieren hacer. Entonces le pide a su hijo que vaya al mercado porque ella no quiere ir. O le pide a su hijo o a su hija que barra la casa porque ella no quiere barrer o él no quiere barrer. O le pide a su hijo que tienda su cama y encima que tienda la cama de ellos porque no lo quieren hacer. Y los adolescentes que saben darse cuenta comienzan a cuestionar porque dicen, ¿y por qué no lo mandas mi hermano? Ellos se dan cuenta cuando, por ejemplo, los padres tienen preferencia entre los hermanos porque son muy hábiles. Se dan cuenta de todo. Entonces su cuestionamiento tiene una razón importante. El adulto que nosotros somos, más bien somos los que nos evitamos eso, nos queremos evitar eso y le decimos, no, tú tienes que obedecer porque yo soy el padre y aquí se hace lo que yo digo, punto. Y eso es lo que ha llevado a mucha gente en este tiempo a vivir en rebeldía contra la autoridad que tenemos. Por eso hay tantas marchas, porque esta nueva generación en la que estamos, esta nueva generación que está creciendo, creció con unos padres que dejó libre a sus hijos de hacer lo que quieran, pero nunca le dio una explicación de por qué hacerlo. O se fue al otro extremo, de estar presionando y presionando y presionando, de tal manera que cuando el hijo o la hija cumple 18 años, se quiere ir de la casa, porque ya no soporta tanta exigencia o presión. Ahora, ¿debemos exigir a nuestros hijos? Claro que sí, pero una cosa es exigirle y otra es sobreexigirles. Y eso es lo que pesa, eso es lo que cansa, eso es lo que agota a los adolescentes. Si es que en la obediencia tenemos que darle una obediencia, enseñarles a obedecer, pero con convicción. Que él sepa que lo tiene que hacer, aunque no lo entienda, pero que sepa que lo tiene que hacer porque es bueno para él. Amén. Gracias por compartir, Liliana. Gracias por compartir esto. Amén, amén, excelente. Buenas noches. Buenas noches. Adelante, sí. Jair. Sí, Jair. Adelante, Jair. Bueno, me ha gustado mucho este taller. Gracias. Me gustaría saber, bueno, he visto la importancia, ¿no? de que los líderes, los maestros estén informados sobre la inteligencia emocional, ¿no? Sobre cómo, no sé si usted tendrá algunos libros que podamos leer nosotros para seguir informándonos, ¿no? Capacitándonos más. Y la segunda pregunta es, ¿cómo el Espíritu Santo trabaja en nosotros en las emociones, ¿no? En las reacciones? Excelente, me encanta esa pregunta. Mira, número uno, todos los libros de Daniel Goleman ayudan mucho en este tema. Ustedes ponen investigaciones sobre inteligencia emocional en Google y van a encontrar un montón de libros, y es más, le pueden poner investigaciones en inteligencia emocional PDF y automáticamente le va a salir una serie de cantidad de material bibliográfico. Hay autores como Elsa Punset que trabaja mucho sobre este tema también, es una filósofa española que también trabaja mucho el tema de la inteligencia emocional
sobre todo en la familia. Elsa Punset es una de ellas. La otra se llama una psicóloga chilena que se llama Pilar Sordo, que también trabaja en muchos libros sobre inteligencia emocional aplicada a la vida personal y también a la vida de pareja y familia. Y el autor más conocido, pues Daniel Goleman, que ya es un experto en este tema y que justo está por dar una conferencia a nivel internacional a través de Wobi, que es un canal de cable que trabaja solo temas de negocios, ¿no? Y bueno, de hecho está bastante carito su charla, pero sí sería genial el poder compartir o poder estar en una de esas, ¿no? Ahora, el Espíritu Santo, ¿qué hace con nuestras emociones? Si usted busca la definición de lo que el Espíritu Santo es o hace sobre nuestras vidas, dicen que Él es el Paracleto, el que está a nuestro lado. Él nos acompaña, Él nos fortalece internamente, pero Él no va a hacer que pueda de alguna manera cambiar tu estado de ánimo. No es que Él de alguna manera te cambie y te diga, ya vamos a transformar todo esto. No, Él te acompaña y en la medida que lo buscamos, encontramos paz. El fruto del Espíritu Santo tiene que ver justamente con eso, ¿no? Los frutos del Espíritu Santo: paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, que mientras más nos llenemos del Espíritu Santo, mayor manejo vamos a tener de nuestra propia vida emocional. Recuerda a Pedro, cuando Jesús es arrestado, creo que es en Juan, cuando se describe en un evangelio, donde él saca la espada y le corta la oreja a Malco. Entonces tú ves a un Pedro impulsivo, aguerrido, un Pedro que quiere defender a Jesús, pero cuando viene el Espíritu Santo sobre Pedro, sobre todo cuando ves cómo habla con los apóstoles en Hechos, en el libro de los Hechos, o cuando lees Primera y Segunda de Pedro, vas a ver a un Pedro mucho más tierno, mucho más amable. Sigue siendo impulsivo, pero su impulsividad ha bajado. Ahora es el que trae paz, ahora es el que sana, ahora es el que lleva el evangelio incluso a gente que no es necesariamente judía. Ahora ves a un Pedro que puede prestarle atención incluso a la visión que pueda recibir. Entonces, antes del Espíritu Santo puede ser muy impulsivo, aguerrido, temperamental, y después del Espíritu Santo ese temperamento es como si estuviera aprendiendo a manejarse, porque lo que hace el Espíritu Santo es estar al lado de uno, dándonos la oportunidad de manejar mejor nuestra propia vida. Pablo en algún momento decía que todo lo que él ha avanzado no había sido obra suya. Dijo, lo que yo he hecho es por la gracia de Dios conmigo. No se excluyó, también se incluyó al lado de la gracia divina. Y esa gracia divina es al haber recibido también al Espíritu Santo con nosotros. Así es que es su labor muy importante la del Espíritu Santo, y mientras más espirituales nos volvamos, no vamos a ser menos emocionales, al contrario, vamos a ser más sensibles emocionalmente, pero esa sensibilidad va a ser utilizada para el bien de los demás o el bien propio. Espero haberte respondido, Yair. Amén. Muchísimas gracias. Buenas noches, César. Buenas noches, Lilian. Sí, estoy muy contenta, la verdad, con lo que usted está exponiendo. Estoy feliz, la verdad, porque es un tema muy interesante. Hay mucho de verdad que tengo muchas preguntas, pero una de las cosas que yo me pregunto ahora es que he visto en el tiempo que llevo en la vida cristiana, he visto, por ejemplo, hijos de pastores que han sido llevados a la iglesia siempre, pero cuando llegan a adolescencia, como que se resisten. En algún momento quizá he escuchado yo, porque por ahí he estado cerca, porque han sido familia, déjalo, tiene que tomar su decisión. A otros, en cambio, se aferran al Señor, gracias a Dios, pero otros no. Algunos de ellos se les ha dado libertad, pero de repente, poco a poco se han ido enfriando y son parte de la familia, pero no son, ya no congregan. Lo comento ahora porque veo eso en adultos que ya son de la familia y que no congregan y han sido cristianos, pero porque tengo temor de los adolescentes que estamos ahora teniendo en la iglesia, y que yo escucho a mi hermana, a una hermana justo me comentaba que su hija se porta mal, hermana, ore conmigo porque ya no quiere ir a la iglesia, no sé qué hacer. Y ese temor yo también lo tengo por mis sobrinas, por mi nieto, o sea,
porque va a llegar un rato que no sé cómo afrontar eso. O sea, ¿qué se debe hacer con un joven? No quiere ir, ya que no vaya, pues no quiere ir, oremos con él, pero igual, si deja de ir y se enfría, no sé cómo se debe hacer. Sí, es interesante, Lilian, tu pregunta, y gracias de verdad. Gracias por la pregunta, porque de alguna forma, bueno, ustedes saben, yo soy psicólogo y soy psicólogo clínico y atiendo a muchas familias, soy especializado en pareja y familia, y dentro de las familias a las que atiendo, atiendo también a familias pastorales, y me encuentro con muchos de estos problemas, no solo por parte de los pastores, sino también por parte de los hijos. Y he escuchado y me he dado la oportunidad, la gracia de Dios, creo yo, ha sido importante allí, que me ha dado la oportunidad Dios de poder escuchar el corazón de los hijos de los pastores, de muchos de ellos. Y muchos de ellos se sienten no solo presionados a ir a la iglesia, sino que, tengo que decirlo, o sea, ellos conocen a papá y a mamá en la iglesia y también conocen a papá y a mamá en la casa. Entonces, no coincide la labor del pastor de la iglesia con el papá de la casa. Para ellos, generalmente son dos entidades diferentes y dos personas diferentes. Recuerdo a un adolescente que me decía que él quisiera, alguna vez quisiera sacar cita con el pastor de la iglesia para decirle cómo se siente con su papá. Y el pastor y el papá son la misma persona. Pero muchas veces el pastor es muy hábil para escuchar a sus ovejas, pero no es tan hábil para escuchar a sus hijos. Todas estas experiencias que viven lastiman el corazón de los adolescentes, y muchos de ellos no es que se quieran ir de la iglesia, no es que no quieran ir a la iglesia, es por esa presión, por un lado, la presión familiar que existe, pero también por otro lado he escuchado adolescentes llorar, sobre todo mujercitas, cuando me dicen que ellas iban a la iglesia y en una ocasión, por ejemplo, una de ellas se sintió mal, estuvo renegando con su mamá y su papá, y lo que hizo fue sentarse en la última fila de la iglesia, molesta a ella. Y automáticamente empezaron las hermanitas: ¿cómo vas a hacer eso, hermana? Tú eres hija del pastor, tú tendrías que darle el ejemplo a todos los jóvenes. Y empezamos con la presión que le damos a los hijos de pastores por el hecho de ser hijos de pastores. Ellos no pidieron ser hijos de pastores, ellos ni siquiera estaban interesados en poder participar del ministerio, pero ellos los pusieron allí porque su papá fue llamado al ministerio. Y muchos de ellos están con ese dolor de resentimiento. Por eso digo, no es que se alejen de la iglesia, de lo que se alejan es de la estructura que le impusieron a ellos en ese tiempo. No justifico con esto que ellos deban salir de la iglesia. Yo no estoy de acuerdo que ellos deban salir, pero sí debemos comprender y entender el motivo detrás de esos comportamientos. Hace un momento lo decía, detrás de un comportamiento está lo que piensa y lo que siente. ¿Cuántas veces hemos escuchado a nuestros adolescentes decir lo que sienten o decir lo que piensan? Porque generalmente cuando somos adultos, y es más, cuando hay un ministerio de por medio, tú no puedes pensar. Aquí estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado a hacer y punto. Y tú eres el hijo, así que tú como hijo tienes que ir a la iglesia porque eres el hijo del pastor o la hija del pastor. Y eso anula la vida del adolescente. Por eso es que el adolescente se aparta, no porque se aparte de la iglesia, es porque lo que quiere es apartarse de esa presión que hay de exigencia y sobreexigencia continua sobre él. En algunos casos, no en todos. Pero yo he conocido muchos adolescentes que después de haberse apartado en su adolescencia, ahorita están sirviendo en el ministerio. Y ya son adultos, comprometidos con la obra, con sus esposas y hasta con sus propios hijos. Y ellos mismos, no sé si ustedes habrán escuchado, pero ellos mismos comparten su historia personal o su testimonio diciendo: el Señor me trajo cuando era niño, pero yo fui un rebelde y me fui a Egipto a dar una vuelta, dicen algunos todavía, ¿no? Pero es justo por la condición en la que no estamos escuchando el corazón de nuestros hijos o de nuestros adolescentes.
Yo les animaría que como líderes, y si tienen la oportunidad de trabajar con los padres de familia en general, o sea, no solamente citen al adolescente, citen a sus padres también, y que ellos aprendan a quitarle esa presión. Si mi hijo no quiere ir a la iglesia, debe haber un motivo. Quiero saberlo, hijo. Quiero escucharte. Dime exactamente todo lo que me quieras decir con respecto al motivo de por qué no quieres ir. Yo quiero escuchar. Y cuando escuchemos, dejémosle hablar. Una de las cosas que hacemos es que mientras el adolescente dice, sí, es que yo no quiero ir porque la hermanita fulana ha comenzado a decirme que yo no puedo regañar y todo eso. Y lo peor que hacemos los adultos, pero debes respetarla. ¿Por qué hablas así de ella? Seguro ella te ha visto hacer eso, ya ves, por eso te estoy diciendo que te comportes. Basta. Escuchar sin condenar, sin juzgar, sin interrumpir y mucho menos sin justificarse. Porque también está ese momento en el cual le decimos, hijo, pero tú sabes que el Señor nos ha llamado, tenemos que estar ahí de todas maneras. Y en vez de motivarlos, como les decía hace un momento, en vez de convencerlos, los terminamos obligando. Entonces, se necesita convencer, no someter. Entonces, en medio de esta condición, es importante comprender qué hay detrás de ese no quiero ir. Y muchas veces no es rebeldía, no es que se enfríen. Conozco a muchos hermanos que en su juventud ya han dejado de ir a la iglesia, pero ellos sienten todavía la presencia del Señor al lado de ellos. Todavía quieren, claro, no estoy diciendo con esto que esté bien que dejen de congregar. La Biblia ordena que no debemos dejarnos de congregar. Pero en medio de eso es que ellos necesitan ser escuchados y atendidos emocionalmente para comprender cuál es el motivo que los llevó a esa decisión. Entonces, hermana Lilian, es cierto que existen estas condiciones, pero muy poco hacemos para validar las emociones, más bien las juzgamos. Y decimos, pero ¿por qué no quieres ir? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué tiene que cambiar? Y algunos incluso, conozco a varios también, que sí es tanto su amor por el Señor que dejan de ir a la iglesia de su papá para irse a la iglesia de otro pastor. Y pues qué bueno, ¿no? Porque no está en búsqueda del papá, sino en búsqueda del pastor de pastores, del Señor de señores. Y si es así, pues qué bien. Hay que motivarlos a que puedan seguir. Y padres y madres de familia, estimados pastores, si hay algún pastor o pastora, por favor, escuche el corazón de sus hijos. No solo se quede con sus palabras, detrás de esas palabras, detrás de ese comportamiento que solamente es el 10% de la punta del iceberg, detrás de eso hay emociones, hay pensamientos, hay emociones que hay que validar, hay pensamientos que hay que escuchar, incluso hay reacciones que necesitamos moldear, que necesitamos ayudarles a que modifiquen. Si yo fuera pastor y tuviera a mi hijo que no quiere ir a mi iglesia, con todo gusto le presentaría el ministerio de otro pastor. Que él busque si así lo quiere para que en el lugar donde él se siente identificado, continúe creciendo. Y ya habrá el momento en que Dios ponga en su corazón la carga de venir a trabajar en el ministerio de su padre, si así Dios lo quiere. Pero muy por encima de obligarlos a tener que hacer algo obligado para el Señor, es persuadirlo, es convencerlo, es dejar que el Espíritu de Dios haga su obra en él para que realmente se sienta convencido de poder estar haciendo algo más por convicción que simplemente por obligación. ¿Me dejo entender? Espero haber respondido en algo, al menos la inquietud que tenía mi hermana Lilian. Gracias por compartir. Si hay algo que agregar, mi estimado hermano Caleb, con todo gusto, ¿ah? Si hay algo que podrías agregar en ello, sería genial. Mucha experiencia, ¿no? Eso, de la familia ministerial. ¿Sí? Yo tuve una experiencia de dar una conferencia en Trujillo, como creo que eran más de 200, porque al principio iban a ser 800 en Lima, pero no pudieron, ¿cómo se dice?, financiar y se quedaron todos en Trujillo, entonces llegaron hasta 180 o 230. Y a mí me invitaron a dar una conferencia a familia ministerial. La primera charla tenía de 11 a 1 y la segunda de 2
a 2, a 2, a 3, a 4 más o menos. Entonces, pero terminé la primera y el director del evento me dijo, yo le dije, ¿almorzamos y regresamos? Me dijo, no, ya, mañana hablas. Y yo me quedé sorprendido y dije, a su esposa, ¿qué pasó? ¿Por qué mañana? ¿Qué Y me dijo, pasó? ¿no lo has visto? Me dijo, estuvo a 8 metros tuyo. Estaba hecho un paño de lágrimas. Porque todo lo que habíamos reflexionado era como si a él le estarían apuñalando. Sí, muchos padres así. Wow. En otro campamento donde estuvo él mismo, su hija cumplía 10 años y alguna líder me dijo, pastor, es el cumpleaños de la hija del superintendente. Y ahí le digo, ¿por qué no le celebramos? Pero si ahí está su papá, su mamá y sus hermanos, ¿por qué tenemos que hacerlo nosotros? Pastor, es que su papá no lo va a hacer. Él nunca celebra el cumpleaños de sus hijos. Qué extraño. Si yo celebro cada mes, de mis nietos todos los meses, de mis hijas igual. Qué extraño. Bueno, le digo, entonces, ¿cuántos maestros de escuela dominical crees que hay aquí? Hay bastante, más de 30, ya. Díganles a todos ellos que se preparen con alguna dinámica, lo que sea, pero organícense una fiesta de cumpleaños para una persona, una niña de 10 años. Pastor, y la torta, ya déjenme a mí, voy a ver. Entonces, hablé con el pastor, lo encontré por ahí caminando. Siempre el superintendente, pues es gordito, panzón, bigotón, está caminando por ahí observando la naturaleza, la punta de los árboles. Y entonces, me acerqué y digo, pastor, ¿usted tendría 50 soles? ¿Para qué? Me dicen. Podríamos comprar una torta. Ah, bueno. ¿Y cuál es el motivo? Es cumpleaños de su hija, pastor. Y me dijo, bueno, yo no celebro el cumpleaños de mis hijos, yo tengo otro modo de celebrarlo. Yo les llevo a un centro comercial y les digo que compren lo que quieran, que pidan lo que quieran, yo lo voy a pagar. Esa era su manera de celebrar. Bueno, le dije, entonces, no se molesta, usted no precisa venir a la celebración, pero si le agrada, me permite invitarle para que haga una oración de despedida. Por lo menos si no viene para entrar, que venga para salir, ¿no? Y a alguien le dio los 50 soles porque a mí no me la dio y compraron la torta. Así que él dio varias vueltas por donde estábamos reunidos. Nunca entró. Hasta que se acercó cuando ya dijimos, bueno, vamos a cantar Happy Birthday. Entonces él pensó que seguramente cantamos y hay que orar. Entonces ahí ingresó. Pero no ingresa por esa razón, él ingresa porque orando él suponía que se iba a acabar todo. Entonces él entra y orando. Bueno, más o menos cuando la joven ya tenía 18 años hemos vuelto a encontrarnos en el norte. Nos hospedaron en un hotel 3 estrellas para ir a una conferencia de damas y yo acompañé a mi esposa, yo también tenía la apertura y de repente baja una joven, bueno, era mezanini más alto y su mamá nos dice, ahí está mi Magali. Y yo dije, ¿qué? Claro, yo la vi a 10 años, ahora ya es una joven señorita de 19 y ella baja corriendo de arriba y yo decía, qué bueno que tiene la agilidad, pues no, pero no corría porque había visto y me abraza y me dice, pastor, ¿se acuerda de mí? Sí, claro, además ya me soplaron quién eres porque no te iba a distinguir. Y me abraza fuerte, ¿no? Y yo le digo, ¿qué tal? Bien, feliz cumpleaños, que pasamos bien. Pastor me dice, yo siempre lo recuerdo porque usted fue el único que celebró mi cumpleaños. Cosas marcadas en la vida, ¿no? Del adolescente. Y es la hija del superintendente, no es la hija de un pastor. Wow. Qué cruel, ¿no? Entonces la realidad, pero sí tiene razón lo que estudiamos. Por eso es que es nuestra preocupación en forma general la adolescencia y de una manera particular los hijos de los ministros. Nosotros incluimos una tarea de ministros porque incluimos al pastor y a los líderes de la iglesia.
hay bastante diferencia entre ser pastor y tener vocación, tener llamado, y ser líder, ¿no? El líder, pues es una persona, un miembro laico, que se le elige con votos. O el pastor dice, yo quiero que tú seas el secretario. O sea, es un laico que se le levanta hasta líder, y el reglamento dice que el líder es un obispo. Entonces, se da cuenta, ¿no? Sin bases, digamos que, no sé, reglamentos, o por lo menos un certificado de un instituto, ¿no? Asume un nivel pastoral bien alto. Entonces, si el hijo del pastor sufre esas realidades, debe ser más grueso el sufrimiento de un hijo de un líder. Explico, ¿no? Por las falencias que él puede tener, pero ahora es líder porque le han dado el cargo de ser el presidente. E incluso en mucha relación ministerial, el presidente es el que decide cuánto va a ganar el pastor. Y hace poco escuché de un pastor que es conocido mío y amigo, y entonces él dijo, yo no he venido a servir al Señor, creo que fue a Ayacucho, porque los líderes me han contratado. Entonces yo le escribí, le dije, cuidado con lo que vas a seguir diciendo. Bueno, ahora está en Arequipa. Entonces ha tenido que mudarse, ¿no? Porque es que es la realidad de los pastores y de los líderes, ¿no? Entonces, qué difícil entender ese campo y atender al adolescente de esos pastores y esos ministros. Pero bueno, si el corazón ha puesto en nosotros, si el Señor ha puesto en nuestros corazones una buena voluntad de servirle en esa área, pues háganlo, hay libertad. La familia ministerial se llama el campo, ¿no? Excelente, Bien, excelente. muchas gracias. Y gracias por el aporte. Ya no hay más preguntas, ¿no? ¿O sí? Para irnos a descansar. Sí. Adelante, Liliana, te escuchamos. Hermano César, no creo que nadie se quiere ir a descansar con esta tan interesante charla, tan importante. Yo estoy pensando en estas palabras que yo le escucho decir a mis sobrinas, que me juzgas, por todos lados en las redes sociales hablan, ¿no? De que no hay que juzgar, no hay que juzgar. Me parece que la palabra está mal entendida, manoseada, porque yo digo, pero todos juzgamos, todos, porque para mí es un análisis, una evaluación. No es decir, esto está mal, esto está mal, esto está mal, pero es ellos, cómo hacerles entender o cómo me he dejado de entender, hermano César, para ya no hablar más. No, al contrario. Al contrario, hermana. El experto. Con todo gusto, hermana. Porque lo que pasa es que, digamos, juzgar implica establecer una pauta sobre otra persona que no está de acuerdo a la pauta que yo tengo sobre un determinado conducta, un determinado comportamiento. ¿Cuándo es que el adolescente se siente juzgado? Cuando en vez de aprender a separar la persona de su comportamiento, lo que hago es unirlo. Entonces juzgo la conducta, pero sin darme cuenta termino juzgando a la persona. Por ejemplo, un ejemplo de cuando un adolescente se siente juzgado, ¿no? Ejemplo, la madre o el padre dice, ¿te das cuenta de cómo eres? Un malcriado eres, no sabes respetar. ¿Te das cuenta o no? Yo te estoy pidiendo algo y tú no me haces caso. ¿Y así quieres que te trate bonito? Termino el ejemplo. Eso no es una reprensión o una palabra de corrección. Ese es un juicio. Porque estoy declarando sobre su vida las conductas que él está haciendo. Una cosa es juzgar la conducta y otra cosa es a la persona. Pero con el ejemplo que he dado, estoy juzgando a la persona, no a su conducta. ¿Cómo sería una palabra de corrección? Sin juicio. Sin juicio sobre la persona. Sería decirle, hijo, no me gustó la forma en que trataste a tu mamá porque estás haciendo una falta de respeto. Esa forma que tú has usado para decirle eso a tu mamá, esa es la
Te respeto. Y no está bien, no te lo puedo permitir. Porque ni tú me escuchas a mí hablarle así a tu mamá. No te voy a permitir que tú puedas hablarle así, solo por ejemplo. ¿Se da cuenta la diferencia? Ahí estoy marcando la diferencia entre lo que él tiene para hablar con su mamá y la persona. En el anterior yo le decía, eres un malcriado. ¿No te das cuenta de lo que estás haciendo? ¿Por qué le hablas así a tu madre? Y No, así, cerrado. así es. Esa es una palabra de juicio. Te entraste. Perdón, Caleb, ¿estabas añadiendo algo? Ok, entonces, es eso, es poner la palabra de juicio. Le explico. El juicio viene como una forma condenatoria de hacerle ver a la persona que está haciendo algo mal, no como una forma de corrección. La forma condenatoria que hay generalmente viene con una crítica, viene acompañada de crítica. Y la crítica, la palabra que define la crítica, viene de la raíz crisis, lo que significa que criticar a una persona es ponerla en crisis. Y muchas veces cuando hemos querido corregir a alguien, queremos poner en crisis a esa persona. Pórtate bien. ¿Cuándo no tú? ¿Ya ves? ¿Te das cuenta de lo que haces? Nada sabes hacer bien. Eso es poner en crisis, eso es criticar, eso no es corregir. Y la Biblia nos habla de la corrección. La corrección implica hablar sobre la conducta, dirigir la conducta. Hijo, esas palabras no estamos a favor de eso que estás diciendo. ¿Qué pasa? Eso que tú estás diciendo no es bueno. Necesitamos cambiarlo. Puedes decir otras palabras. Esas palabras no se usan en casa. Ahí yo estoy yendo a la conducta, no a la persona. ¿Me estoy dejando entender, hermana Liliana? La diferencia está en cómo estoy usando las palabras que uso. El juicio correcto. de la persona. Correcto, hermano. Cambia. Hermano César. Permíteme, Jessiquita, solamente para adelante, hermana Liliana. La pregunta iba hacia que muchas veces no se está enjuiciando, a muchos jóvenes no se está haciendo el juicio, pero ellos creen, ¿no?, que se les está juzgando. Y por eso yo digo, yo los leo en las redes o los observo en los jovencitos, como mis sobrinas, por ejemplo. Piensan que se les está juzgando, o sea, todo lo llevan hacia ese punto, ¿no? ¿Por qué nos juzgan? Pero yo les digo, no estamos juzgando, es una evaluación, es un análisis. ¿Perdón? Deme un ejemplo. Estaba tratando de recordar, fue exactamente porque yo me quedé así, wow, ellos todos piensan que se les juzga. Estoy tratando de recordar qué fue. Fue algo yo le sobre digo un gusto. Le digo algo, hermana Liliana. Insisto en poder diferenciar a la conducta de la persona. Y también es cierto de que muchos adolescentes son así, ¿no? ¿Saben qué fruta es esta? Una chirimoya, ¿no es cierto? ¿Cómo es la chirimoya? No le puedes decir nada porque de inmediato se deshace en tus manos. No puedes tocar mucho porque se deshace. Adolescentes que son como chirimoyas, que no le puedes decir nada porque ya se están deshaciendo. Y hay otros que son más bien como la piña. A ver, abraza una piña, ¿cómo se siente? Pica, pica. ¿Qué dice Caleb? Pica. Cierto, porque por fuera están así resistentes, no le puedes decir nada porque automáticamente piensan que los estás enjuiciando y con ese juicio ellos empiezan a enjuiciar a otros también. Entonces a veces somos chirimoya o a veces somos piñas. Y sí, ciertamente hay algunos adolescentes que asumen que todo lo que les está pasando es porque nadie los entiende, nadie los comprende, que son los incomprendidos. Eso es justamente también porque les decía a nivel neurológico, la zona frontal del cerebro no está madura todavía en un adolescente, entonces no entiende de forma clara como un adulto sí lo entiende. El adulto puede estar claramente diciendo que está bien y que no está bien, pero el adolescente no lo entiende. ¿Por qué? Porque el adolescente lo entiende en función de cómo lo siente. Es que tus palabras me hacen daño, ya ese es un juicio para ellos. Es que cuando algo me hace sentir mal. Estas personas serían adolescentes.
porque ya no tienen 20 años ni 25, un poquito más. Ah, bueno, esa es otra clase de adolescentes entonces, ¿no? Los que son los adolescentes de 40, ese sí es otra historia. Y hay bastante, ¿verdad? Hay bastante. Uf, no se imagina. Pero sí es importante poder comprender el lenguaje que utilizamos en la manera en que tratamos con ellos. Y si ellos se sienten juzgados, pues con mayor razón, a ver, ¿qué me has entendido? A ver, ¿qué crees tú que yo he dicho? Y escucharlos. Porque si yo me cierro en decir, no, pero estoy analizando, no, pero te estoy diciendo las cosas como son, no, la vida es así, no estoy escuchándolo a él. Y ellos lo que necesitan es ser escuchados. Entonces, a ver, dime, ¿qué has entendido? Explícame lo que estás entendiendo y de esa forma puedo ir moldeando el pensamiento que la persona tiene, ¿no? O sea, ya no tanto encerrarme en que él sepa lo que yo pienso, sino en el poder entender lo que él o ella piensa y en base de ese argumento poderle dar dirección al comportamiento o al juicio que esa persona siente que se está recibiendo. El problema no es que lo que yo quiero hacer con ellos o lo que ellos, digamos, lo que yo quiera cambiar en ellos. El problema es que ellos lo interpretan de una manera diferente y por eso es que hay que buscar identificar su interpretación para modificarlo. O sea, ¿qué estás pensando? A ver, cuéntame. ¿En qué forma te sientes juzgada? A ver, a ver, vamos a hacer una cosa. Pueden hacer incluso el cambio de roles, ¿no? Ya, imagínate que si es madre e hija, ¿no? Ya, la madre le dice a la hija, imagínate que yo soy tu hija y tú eres mi madre. A ver, ¿cómo te trato? Y la adolescente va a hacer el rol de la madre y seguramente le va a hacer ver a la madre cómo se siente, ¿no? Cómo se siente tratada. Entonces, al cambiar el rol, puede también ser una ayuda para poder identificar qué es lo que está sintiendo. Entonces, es un poco, primero que nada, llegar a comprender el mensaje antes de dar o un juicio o simplemente dar una justificación. Cualquiera de los dos no puede ir si primero no hemos comprendido el mensaje. Una vez que entendemos el mensaje que el adolescente quiere dar, ahí recién doy mi opinión. Ah, ok, mira, si tú has entendido eso, yo he querido decir esto, o yo le puedo decir, no, sí, y sigo planteando que esa es mi posición, pero ya entiendo lo que ella o él está diciendo. Es comprensión, básicamente, ¿no? Es entrar a su interpretación. Jessica quiere preguntar. Sí, Adelante, Jessica. hermano César, buenas noches. Miren, Buenas noches. cuando yo era joven, soltera, yo tenía un líder, mi pastor de jóvenes, y yo me acuerdo cuando él hablaba con nosotros, él era soltero en ese tiempo, y él decía, a mí todavía no me hablen nada de noviazgo, de familia, porque yo no soy casado, decía él así. Ahora yo soy, y tengo esa frase, siempre la recuerdo, esa frase que él decía. Ahora, yo estoy trabajando con adolescentes en mi iglesia, yo tengo 2 hijos, uno de 4, una de 6, y casi todo mi equipo de líderes tampoco tienen hijos de adolescentes. Entonces, a veces yo digo, ¿cómo yo puedo aconsejar a los padres si yo no tengo la experiencia con adolescentes? Y yo a veces me siento un poco corta, yo digo, ¿me escucharán los padres? Por ejemplo, mañana tengo una escuela de padres virtual con los padres de mis adolescentes. Y la expositora, la psicóloga, es una joven de 30 años que está recién de novia, no se va a casar. Se va a casar, pero el otro año se va a casar. Entonces yo digo, ¿es válido? ¿Por qué? O sea, yo a veces me siento así, digo, pero ¿yo qué voy a decir? Si yo a veces hablo, aconsejo, pero no tengo la experiencia de haber criado un adolescente. Entonces, ¿cómo usted me podría animar a mí? No sé, decirme algo, ¿no? ¿Cómo voy a animar a mi equipo para que puedan llegar a los te padres? diría, Jessica, gracias a Dios eso no es un principio, porque si no, Jesucristo antes de hablar de matrimonios debería haber estado casado y él no está casado. Pablo debería haber tenido hijos para poder escribir la carta que da en Efesios. Hijitos míos. Tenido hijos, haber estado casado. ¿Verdad, Caleb? Sí, claro, él dice, hijitos míos. Ajá, por ejemplo. Ahora, te digo algo en la ciencia actual. O sea, si a mí me invitan a dar una charla sobre drogadicción, ¿debo yo drogarme primero para experimentar lo que experimenta un drogadicto y recién poder dar la charla? Te digo esto porque es algo que a mí me pasó desde hace muchos años atrás. Caleb es testigo del trabajo que yo vengo desarrollando ministerialmente.
Y, por ejemplo, mi esposa y yo empezamos un ministerio dedicado exclusivamente a enamorados y novios, pero nos buscaban padres de familia, nos buscaban personas casadas y nosotros todavía estábamos recién casados y decíamos, ¿con qué experiencia vamos a hablar? Entonces lo que hicimos fue entrenarnos, capacitarnos, llevar cursos. Yo estuve en el seminario teológico llevándolo, preparándome en teología, y a la mitad de la carrera de teología decidí dejarla para cambiarme a psicología. Yo soy psicólogo recién hace algunos años, desde el 2014, pero es porque en el 2008 decidí dejar la carrera de teología para cambiar a psicología, porque ya no sabía de qué forma ayudar a las personas que nos buscaban con este ministerio de parejas que teníamos. Empezamos primero con novios, después nos buscaron los casados, después nos buscaron padres de familia y no sabíamos qué decirles. Pues entonces para eso existe la capacitación. Lo que podemos hacer, y seguramente la psicóloga que está de novia va a hablar, no va a ser desde su experiencia, sino desde su conocimiento, desde los principios que aprendemos en la universidad o en los estudios que llevamos sobre diferentes circunstancias de la vida que nos toca vivir. Entonces, bajo esa expectativa, es importante, Jessica, que podamos aprender no solo a vivir y hablar desde la experiencia. Eso es algo importante, sí, pero también desde el conocimiento. Y Dios te ha dado un espíritu de sabiduría, y Dios te ha dado experiencia de vida con tus hijos, y Dios puede también utilizarte para hablar a esos padres de familia, no sobre lo que el padre debe hacer con sus hijos, sino de la experiencia vivida como madre y de la experiencia en que ellos pueden compartir también entre ellos para poder generar un aprendizaje en comunidad. Entonces, no se trata de que aquí, por ejemplo, yo no estoy para darles y darles y darles solamente. Sus preguntas me enriquecen, sus comentarios también enriquecen todo este proceso que estamos nosotros descubriendo y hablando entre nosotros. Entonces, no significa que yo soy el sabelotodo y ustedes me van a preguntar. Eso no es definitivamente algo que tendría que pasar en todo caso. Por eso es importante entender que no tenemos necesariamente que tener toda la experiencia para hablar de un tema. ¿Ayuda? Sí que ayuda. Bien. Pero la capacitación también es importante. Bien, muchas gracias, César. Vamos a tomarnos una foto con César. Todos, por favor, Gracias, abran sus cámaras. Abran sus cámaras, pónganse. Una pregunta, pero no era necesaria, seguro. Ya entendí. ¿Listo? Vamos a tomarnos una foto y luego damos el aplauso de orden, ¿no? Para agradecer al hermano César. ¿Están contentos todos, no? Sofi, estamos terminando. ¿Ya? Bien. ¿Listos? Gladys Corral, ¿no está Gladys? No quiere salir en la foto. Bien, gracias. Vamos, la foto. 1, 2 y 3. Listo. Listo. Gracias. Un aplauso para César, por favor. César. Gracias a ustedes, más bien. Gracias a ti, Caleb, por la invitación y espero que haya sido de bendición para todos ustedes. Hermanos, Gracias. mañana hermano nos César. encontramos a las 10 en la sesión. La doctora Jacqueline Fernández va a tratar el tema Comencemos de nuevo y diferente desde el punto de vista psiquiátrico. Y a las 3 de la tarde es nuestra clausura. Yo he estado pasando lista por los que están. Vamos a darles un premio a los que estuvieron en toda la jornada, seguramente. Mañana a las 3 de la tarde nos encontramos para finiquitar nuestra conferencia y vamos a compartir todo lo que vamos a hacer después, ¿no? Nos vemos mañana a las 10 entonces. Que el Señor les bendiga, tengan buenos sueños. Hasta mañana. Buenas noches. Hermano Caleb, Chao. hermano Caleb, disculpe, no nos ha dejado el número del hermano César. del hermano César. César, ¿estás ahí? Sí, sí, claro. Dice que hagas tu cherry, dice que hagas tu cherry. Yo lo había puesto al final, mi Hermano César, rapidito le digo que mi hija Sí, te está escucho. pensando estudiar psicología y especializarse en psicología clínica. Ah, Y estaba ya muy excelente. temerosa, en realidad le digo. De verdad que No, yo le ni digo, hablar. pero yo lo escucho y me convenzo de que es que usted tiene una base bíblica, se le ha notado en toda la charla, le diré, y entonces combina muy bien lo que es su carrera y está perfecto, ¿no? Me da una Mire, paz hermana, ahora. aprovechando esto, hermana, yo le digo algo, o sea, ese año y medio que yo estudié en teología me ayudó como base. Yo incluso le digo a los jóvenes que sería muy bueno que lleve estudios bíblicos y que lleve
algunos estudios incluso ministeriales antes de ingresar a la universidad o paralelo a la universidad, que en algunos casos también lo hay, porque ciertamente la universidad nos va a dar todo lo que la ciencia expresa o expone, pero no nos va a hablar acerca de la Biblia, ni mucho menos de la vida según Dios. Pero también en la iglesia nos hemos olvidado de hacer ciencia y solamente hablamos de fe y nos olvidamos que la ciencia también ayuda a poder fortalecer nuestra fe. Dios me ha permitido tener la gracia de identificar condiciones espirituales que tienen una base científica y condiciones científicas que tienen una base espiritual, de tal manera que me permite unir. Yo me he quedado todavía con mis estudios pendientes y estoy totalmente convencido que me toca terminar mis estudios de teología. Yo quiero llevarlo de todas maneras, pero por las condiciones que vivía en ese tiempo, para mí era necesario utilizar estas herramientas. Y con ello, Dios me ha permitido abrir y entrar a diferentes lugares para poder trabajar estos temas. Así es que, con todo gusto, de hecho, va a ser muy bueno que su hija y cualquier adolescente que quiera de alguna manera estos temas, pues con mucha más ayuda, ¿no? Sí, por favor. Gracias, buenas noches. Entonces, su número. Ya lo puso ahí en la Ya pantalla. lo puse ahí. Ah, ya. Igual Oye. en la separata, me imagino también lo van a poner. Sí, cuídate. Muchas Aprecio gracias, Dios hermano. lo bendiga. Chao. Gracias. Gracias, hermano Caleb. Gracias, hermano. Bendiciones. Gracias, hermano.